Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede, programa como ya lo saben, lo decimos permanentemente jueves tras jueves, programa dedicado a este apasionante mundo de la fotografía y en especial de nuestra fotografía latinoamericana. En el programa de hoy, en la noche, al momento de hacer la entrevista, nos vamos a Bolivia, nos vamos desde acá, desde Venezuela, el Caribe, nos vamos allá arriba a Bolivia, a la altura, nos vamos a La Paz, uno de los pocos países que, modestia aparte, nos falta por visitar con nuestra cámara. Esperemos que en cualquier momento tengamos la dicha y la oportunidad de conocer, de estar allí y de poder hacer fotografía. Pero hoy, como todavía falta un poquito, digo yo, no sé, como nos falta todavía hacer fotografías allí en Bolivia, hoy vamos a conversar con un invitado de allí, de Bolivia. Él es Michael Dunn, fotógrafo. Me dice: Fede, primero me presentás como fotógrafo y en el transcurso de la charla hay que la audiencia decida bien, a los que les gusta identificar al fotógrafo por algún estilo, algún género. Bueno, por allí para que se hagan una idea. Fotógrafos somos todos y hacemos de todo un poco en algún momento de esta profesión. Michael, buenas noches y bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola Fede, ¿cómo estás? Nuevamente agradecerte por la invitación. Bien, todo bien, feliz de ser parte de este podcast y aquí a la orden. Cualquier pregunta, te puedo, si quieres, comentar un poquito sobre mis inicios para empezar, o si quieres otra pregunta igual, bienvenida. Bien, para los oyentes les adelantamos, hasta hace pocas semanas se dieron a conocer los homenajeados, los premiados con los Sony Photography 2025 y Michael está dentro de esos ganadores, obviamente de la región de Latinoamérica, en Bolivia puntualmente. Ya vamos a hablar sobre eso, pero antes vamos a conocerlo un poquito. Michael, ¿desde cuándo en la fotografía? ¿Por qué fotógrafo? Hemos hecho una pequeña investigación, obviamente como corresponde, para conocer bien a nuestro invitado. Sabemos que trabajas con fotografía de eventos sociales, pero también abrís un poquito el abanico y haces otro estilo de fotografía. Antes de llegar a eso también, vamos a arrancar desde el comienzo. ¿Por qué fotógrafo y desde cuándo? Lo mío en la fotografía empezó como que fortuitamente. Yo en realidad vengo de una familia que es bastante tradicional en ese aspecto y hermanos, primos, todos administradores de empresas. Y es más, yo empecé estudiando administración de empresas, pero ya cuando estaba en el segundo año, y en ese entonces yo vivía en Estados Unidos, yo vivía en Nueva York durante 6 años, tenía que tomar una clase electiva para llenar ese semestre justamente, y como que cerré los ojos, apunté donde tenía que apuntar y apareció fotografía. Antes de eso yo no tenía ninguna inclinación artística, no tenía ningún interés por lo que era la fotografía o algo cercano, pero bueno, decidí tomar esa clase, que era una clase de foto analógica justamente, blanco y negro, laboratorio blanco y negro, y eso cambió mi vida totalmente. Empecé a salir a la calle en Nueva York, que es una ciudad que es impresionante. Entonces me enamoré de la fotografía, decidí cambiar mi carrera, decidí dejar de ser administrador de empresas. Lastimosamente, viniendo de una familia tradicional, como te digo, mi familia se volvió loca, me dijo: te vas a morir de hambre, ¿qué te pasa? Entonces tuve que buscar como que un punto intermedio, y en realidad soy graduado como diseñador gráfico. En realidad yo soy diseñador gráfico, pero nunca dejé de estudiar fotografía. Mientras yo seguía la carrera de diseño gráfico, empecé a formarme como fotógrafo paralelamente, viendo tutoriales, tomando clases de vez en cuando dentro de lo que era el pensum de la universidad, y me termino graduando ahí por el año 2009 en Nueva York. Por temas de la recesión económica en ese momento ahí en Estados Unidos, decido volver a Bolivia y empiezo a explorar más lo que es la fotografía de calle, porque eso es lo que yo aprendí, ¿no? Pero me enamoré de La Paz con otros ojos, ¿no? Porque si bien yo me crié y nací en La Paz, nunca había visto La Paz con ojos de fotógrafo. Entonces, explorar La Paz de esa manera fue impresionante, ¿no? Caminar sus calles con esa curiosidad fue realmente una experiencia que nunca la había hecho y la amé.
y al mismo tiempo yo como diseñador empecé con un proyecto que duró 2 años, que fue una revista de fotografía. Hice una revista de fotografía que el concepto de la revista era una convocatoria abierta que se lanzaba mensualmente y donde cualquier persona, fotógrafo, amateur o profesional, podía mandar su trabajo. Entonces, por ejemplo, hacía una convocatoria de solo retratos y abría la convocatoria, recibía trabajos de fotógrafos bolivianos de todo el país y yo diagramaba la revista, yo me la financiaba y así fue durante casi 1 o 2 años hasta que mi bolsillo no pudo más, pero ese fue como un punto de partida para mí para empezar a conocer más fotógrafos bolivianos, empezar a conocer sobre la historia de la fotografía boliviana, formar conexiones. Es ahí donde igual empiezo un colectivo de fotógrafos con 10 amigos, donde empezamos a producir fotolibros, empezamos a hacer exposiciones colectivas y empezamos mejor dicho, seguimos caminando por las calles de La Paz para documentarlas, desde sus tradiciones folclóricas hasta el cotidiano mismo de la ciudad. Así pasó hasta el año 2012, donde yo decido otra vez salir del país para seguir estudiando fotografía y concentrarme más en el tema de iluminación, y es por eso que decido irme a Buenos Aires. Yo viví en Buenos Aires durante 7 meses, tomé unas clases bastante intensivas de iluminación, de retoque, de edición en Lightroom, que fue en Espacio Buenos Aires, que me sirvieron un montón durante 6 meses, si no me equivoco. Vuelvo a La Paz y ya con una mejor formación decido seguir tratando como fotógrafo, navegando por diferentes géneros fotográficos, y es ahí cuando otra vez eventualmente una prima de un amigo me dice: me encanta cómo sacas fotos de calle, quiero que hagas fotos de mi boda. como que no tenía sentido. Yo dije, la verdad yo nunca hice un evento así, te voy a ser sincero, pero me dijo: no, yo amo lo que haces en la calle, así que haz bodas. Entonces esa fue mi primera boda, y es más, cuando Fede menciona que yo soy fotógrafo social, yo creo que más me concentro en lo que son las bodas, cuando son los temas sociales. Y esa fue mi primera boda, sin saber qué hacía. No tenía una full frame todavía, tenía una Canon XTI. Me presté una 5D Mark II, me acuerdo, en ese momento para documentar la boda. Con lo que sabía de iluminación, con la poca óptica que tenía, empecé, me tiré a la piscina y bueno, salió lo que tenía que salir, pero le gustaron a las amigas de la novia. Entonces las amigas de la novia me empezaron a contratar para hacer bodas y de la nada me volví como un fotógrafo de bodas y eventualmente me empezaron a llamar más y más y más. Hoy en día yo creo que el grueso del trabajo sí puede ser tal vez bodas, pero si me preguntas a mí, yo soy un fotógrafo de calle. Yo empecé en la calle y yo amo hacer fotos de calle, y al mismo tiempo también navego, como te digo, en varios géneros fotográficos. Como yo sé que está mal este término, pero tal vez soy un fotógrafo generalista, lo he escuchado bastantes veces, que es un fotógrafo que hace de todo un poco y no se especializa en nada. Tal vez yo empecé así por la necesidad, porque la fotografía en Bolivia es un mercado que tal vez es un poco pequeño. Entonces empecé a navegar por distintos géneros, pero eso al mismo tiempo me dio mucha cancha, me dio mucha experiencia en diferentes cosas. Yo hago fotografía gastronómica de vez en cuando, me encanta hacer mucho retrato. He trabajado para varias ONGs en el tema de fotografía documental. Las bodas siempre están presentes, y también hago trabajo comisionado para varias revistas, y es por eso la razón por la cual gané este premio en el Sony Photography Award en segundo lugar, porque fui comisionado para hacer un trabajo para una revista en Nueva York sobre las cholitas golfistas acá en la ciudad de La Paz. Tal vez te lo resumí muy rápidamente. Sé que es un montón, así que si tienes preguntas... No, sí, seguro. No, es un trayecto bastante interesante si tomamos en cuenta que arrancaste con esto en la fotografía. Si mal no recuerdo, dijiste 2009, hace 16 años que empezaste en el mundo de la fotografía.
Dijiste algo muy interesante, por lo menos a mí me llamó muchísimo la atención porque no es la primera vez que lo escucho que sucede, que dijiste cuando volviste de Estados Unidos empezaste a ver a Bolivia con ojos de fotógrafo, que no es lo mismo que ver un paisaje, una ciudad, vamos a decir Bolivia, no la conozco más que por televisión, pero no es lo mismo ver Bolivia con ojos, qué sé yo, de turista, a verlo con ojos de fotógrafo u ojos de una persona que reside allí en Bolivia, en La Paz en este caso, que verlo con ojos de fotógrafo. ¿En qué se diferencia esa mirada? Bueno, igual convengamos que cuando vuelvo a Bolivia estaba yo recién un año aprendiendo fotografía. Me había comprado recién mi primera cámara DSLR digital. Antes solo tenía una cámara analógica. Pero yo creo que lo que más rescato de verlo como fotógrafo es la atención al detalle. Atención a cómo se comporta la gente en la calle, cómo pega la luz en la ciudad en distintos horarios del día, el caos, cómo puedes encontrar composición en un caos. Porque La Paz es una ciudad demasiado caótica, sé que no la conoces, pero es absurdamente caótica, sobre todo si es que vas al centro de la ciudad, ¿no? Entonces, Caótica eso, para bien, hablando desde el punto de vista fotográfico. caótica para bien. Entonces tienes como que puestos en la calle de señoras que venden desde vegetales hasta comida, hasta otro tipo de producto, tienes marchas, tienes bloqueos de tránsito, porque La Paz es la sede de gobierno de Bolivia, entonces es el epicentro de todo eso, ¿no? El centro, entonces yo antes de ser fotógrafo, iba al centro realmente con muy mala gana, porque decía, hay mucho caos, hay mucho ruido, hay mucho desorden, pero cuando vuelvo a Bolivia y ya con este principio de querer ser fotógrafo, entonces me enamoro de ese caos. Entonces, para mí esa atención al detalle fue bien particular, ¿no? ¿Qué sería eso que te atrapó en la fotografía? Que te dijo, ahora empezás a ver de forma diferente lo que antes no te gustaba, ahora te apasiona, porque tiene que haber algo, digo yo. Lo que nos estás contando nos pasa a todos en algún momento, que decimos lo que hace X cantidad de tiempo odiaba, por yo exagerar un poco el término, lo que yo odiaba hoy es mi pasión. O sea, lo que antes yo no quería ni ver, hoy es lo que estoy buscando cada rato en cualquier esquina. Yo creo que es la cámara. La cámara es como que la herramienta para mí para mostrar lo que yo veo, mostrar mi punto de vista. Entonces, la cámara para mí fue esa herramienta, mi lenguaje visual. Entonces, al tener eso y al estar atrás de una cámara, yo me siento súper cómodo. Entonces, eso me pasó en Nueva York. Las primeras tareas que me daban, que eran tareas súper básicas de tratar de comprender lo que es el obturador, el diafragma, el ISO, bueno, en este caso el ISO que estaba fijo en mi negativo, ¿no? Pero tratar de comprender todo eso, pero sacando fotos de la ciudad, para mí fue hermoso. Entonces, ponerme atrás de la cámara, yo creo que eso hizo la diferencia. Eso caótico que me contás que tiene puntualmente La Paz, si lo comparo con lo no tan caótico, me imagino, tampoco he estado en Estados Unidos, menos en Nueva York, también la conozco por las películas, pero cuando hago el ejercicio visual de comparar una con la otra, una ciudad con la otra, ese caos que decís que tiene La Paz y ese, entre comillas, orden que se puede encontrar en Nueva York en algunas zonas, ese contraste que tiene, ¿dónde sentís que hay mejor riqueza visual a la hora de fotografiar? ¿En el Yo creo que caos ambas. en el caos o en el no caos? Lo que pasa es que Nueva York que igual es muy caótico, ¿no? Nueva York es una metrópolis, entonces 8 millones de habitantes solamente en Manhattan, en los 5 boroughs en realidad. Entonces es una ciudad muy caótica, lo mismo que Buenos Aires. Yo vivo en Buenos Aires 6 meses y siento que Buenos Aires igual, si vas al microcentro, si vas a La Boca, si vas, no sé, a diferentes barrios de Buenos Aires, igual sientes ese caos. Yo creo que lo que diferencia una ciudad de la otra es lo cultural, ¿no? Bolivia tiene una mayoría de población indígena, creo que es el 90%, y las tradiciones aymaras y
quechuas están bien presentes en la ciudad también. Entonces, eso le da una particularidad diferente al caos. En cambio, tal vez Nueva York es una ciudad un poco más anglosajona, entonces el caos es diferente, pero sigue siendo caos. Y Buenos Aires, me imagino que Buenos Aires tiene mucha influencia europea, lo podemos decir, entonces el caos igual es totalmente diferente. Entonces yo creo que la particularidad de la cultura es lo que diferencia una ciudad de la otra. ¿Y dónde sentís que puede haber mayor interés por hacer este tipo de fotografía? ¿En La Paz o, qué sé yo, Buenos Aires, Nueva York? Por el ambiente, ¿no? Por la composición de imágenes que nos vamos a encontrar, por el color, por la forma, por eso tan particular que tiene La Paz. Si hablamos de color y forma y muchos aspectos geográficos, yo creo que La Paz va a ser mi favorita. Tal vez estoy siendo un poquito parcializado, pero La Paz es una ciudad muy extrema. La altura, que la conocen todos, pero lo interesante de La Paz es que está construida en una hollada. Entonces tú llegas a la ciudad del Alto, que es una ciudad que está en realidad más alto que La Paz, que es donde está el aeropuerto, que está a más de 4.000 metros, y tú a medida que vas bajando ves una olla, una formación geográfica, y adentro de esa olla está La Paz. Entonces La Paz es una ciudad que no sé por qué la construyeron ahí, una ciudad que no tiene mucha capacidad de expansión justamente por las montañas y las laderas. Es una ciudad que por la altura mucha gente se le dificulta vivir, y es por eso que hoy por hoy en Bolivia la ciudad donde cualquier boliviano quisiera vivir es Santa Cruz, porque es el corazón económico de lo que es Bolivia, pero La Paz lo fue hace 50, 60 años, ¿no? Entonces por eso el desarrollo tan grande que tuvo la ciudad, y también el hecho porque fue por lo que es sede de gobierno. Entonces, esos extremos hacen que La Paz sea particularmente interesante. Igual la altura yo creo que influye en cómo pega el sol. El mediodía paceño es probablemente el horario más desafiante para hacer fotos. He hecho fotos de mediodía en diferentes ciudades, pero en La Paz es completamente distinto por cómo pega el sol, por la altura, es bastante interesante. Las laderas, como ya te lo había mencionado, los colores que ves, sobre todo en el centro, con las cholitas y sus polleras, con los negocios informales que ves en cada esquina. La Paz tiene un problema de tráfico que es bastante importante, sobre todo porque las avenidas no son muy anchas, son avenidas muy angostas, mucha subida, mucha bajada, lo cual lo sigue siendo muy particular. Tienes cables en toda la ciudad, no hay cables subterráneos, todos los cables de electricidad, de servicios de cable, de telefonía, todo está por arriba. Entonces es una ciudad muy interesante, y al mismo tiempo, si es que vas a la zona sur, tienes como que algo mucho más moderno, ¿no? Tienes calles un poquito más amplias, tienes un poquito más de orden vehicular, tienes calles más planas, no son tantas de subida y bajada. Entonces ese cambio hace que La Paz sea interesante. Igual los alrededores de la ciudad, que está cubierta de nevados, tienes la Cordillera Real por un lado, donde ves 6 nevados, el Imani siendo uno de los más importantes, el más importante de la ciudad, el Guardián de La Paz, como se lo llama, un nevado que tiene más de 6.200 metros de altura, y lo ves por cualquier parte de la ciudad. Eso es realmente muy lindo. Como te das cuenta, yo amo La Paz y te puedo seguir hablando de todo esto que me estás contando lo empezaste a conocer o investigar un poquito más a fondo a raíz de la fotografía, me imagino. Claro. Si bien sabía todo lo que te dije a grandes rasgos, al adentrarme en lo que es La Paz como fotógrafo, claro, te vas empapando con más información. Vas detallando más y una cosa te lleva a la otra. Exactamente, sí. Ahora, Michael, cuando nosotros hablamos acá en el programa de fotografía latinoamericana, siempre por A o por B, creo que cerramos en líneas generales diciendo, no, en Latinoamérica hay una riqueza visual que por allí, en otros países fuera de Latinoamérica, por allí no es tan marcada, no es tan fuerte, o por allí a veces ni siquiera está, ¿no? Por ejemplo, a veces hablamos con fotógrafos de México y siempre coincidimos, bueno, México, qué sé yo, la gastronomía mexicana es un punto aparte.
¿no? De Latinoamérica, por la variedad, por lo importante que es, lo ancestral, la historia que tiene la gastronomía mexicana, igual que su arquitectura, la parte religiosa, que por allí cuando lo empezamos, lo traigo ya al programa, lo enfoco con Bolivia, hay algo parecido, ¿no? Porque la gastronomía boliviana tiene también eso mucho de ancestral, la infraestructura también tiene mucho de ancestral, entonces esas cosas como que están más marcados en Latinoamérica que en otros países, qué sé yo, Europa. No es que en Europa no lo tenga, sí lo tiene, pero no es algo tan que está como en ebullición todavía, porque tenemos obviamente años aquí en Latinoamérica y sin embargo sentimos que hay cosas que siguen evolucionando, que está todo vivo, ¿no? Que no es como por ejemplo Europa, que uno siente, bueno, el castillo de 5.000 años y ahí se quedó, no evolucionó, está en medio de un campo grandísimo, hay 10 campos de fútbol y de ahí no se movió. Acá tenemos una cultura que todavía como que cada cierto tiempo como que vuelve a renacer, como que siempre está viva. Y eso para mí, ahí sí ahora me voy a poner la soga al cuello, para mí eso es lo que hace en buena medida la diferencia de la fotografía latinoamericana, que siempre tenemos algo nuevo para contar, algo nuevo por descubrir. No sé si coincidís conmigo en ese sentido. Sí, sí, totalmente. Bolivia, si bien mucha gente piensa que Bolivia es solo la altura, por ejemplo, Bolivia es un país demasiado diverso. Tienes el principio de lo que es la Amazonía, tienes valles donde se produce vino, tienes el oriente boliviano y tienes toda la región que es alta, ¿no? La región del altiplano, donde tienes una producción de quinoa muy importante, producción de fibra de llama, de fibra de alpaca. Entonces, sí, Bolivia es un país que yo siento que todavía no lo hemos explotado al 100% visualmente. Y todo eso hace que la fotografía boliviana hoy en día tenga como que un peso, la asemeja un poco con, en ese auge con la fotografía peruana, que también está como que muy enfrascada, en el buen sentido, o muy enfocada, no enfrascada, enfocada en esa riqueza cultural que se tiene, ¿no? Que se está aprovechando el buen ojo del fotógrafo o la fotógrafa, bueno, precisamente cubrir esa gran cantidad de trabajos y de fotógrafos que cada vez participan más y que hay trabajos de bastante calidad. Entonces dijimos, bueno, para que no se pierda esto, dividimos el concurso por regiones para poder tener más participantes y poder tener más chance de ver más, que se presenten más proyectos, que también es lo que se busca. Sí, sí, totalmente. Si bien, como lo mencionas, los Sony Photography Awards han abierto esa categoría solamente para fotógrafos latinoamericanos, yo quise entrar a esa categoría, pero sentí que el trabajo que quería yo enviar, en este caso, fue en la categoría de deportes, porque fue, ya lo podemos hablar un poquito más adelante, un trabajo comisionado que realmente rescata cosas muy importantes de un deporte muy tradicional como es el golf y una identidad cultural muy presente en Bolivia, sobre todo en la región del altiplano, que es de la Cholita Aymara, la Cholita paseña en este caso. Llegas allí a estos concursos por un trabajo que presentaste a un medio estadounidense, al periódico, ¿correcto? Correcto, sí, esto fue un trabajo que se hizo hace prácticamente un año y medio. La revista se llama McKellar, era una revista que es enfocada en lo que es el tema de golf. Y la persona que me contactó era Oliver, un chico de Nueva York, que me dice, tengo la idea de hacer una historia sobre cholitas golfistas. Entonces, él trata de planear su llegada, llega y empezamos con el trabajo. El trabajo se enfoca sobre Marta y Teresa. Marta y Teresa son dos cholitas aymaras, que en realidad ellas nacen en Oruro y después migran a lo que es La Paz y trabajan en el Club de Golf de La Paz, que es uno de los clubes de golf más altos del mundo, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, y trabajan ahí hace 20 años como jardineras, haciendo mantenimiento a lo que es todo el campo de golf. Entonces, pero lo interesante de eso es que a medida de que ellas sigan trabajando en este club, hubo un profesor de golf que ahora no recuerdo su nombre, pero que era de Paraguay, que les empezó a enseñar a jugar golf. Entonces eso pasó hace unos 10 años y se enamoraron de lo que es el deporte.
y empezaron a practicarlo cada lunes. Los lunes el club de golf se cierra para los socios y para el público en general, pero las trabajadoras tienen a disposición el club para practicar. Entonces ellas empezaron a practicarlo y lo hacían en su atuendo tradicional, que es el atuendo de cholita paceña, que no sé si lo conoces, son unos sombreros bastante pintorescos, bastantes capas de polleras, y lo empezaron a practicar así. Entonces eso llamó mucho la atención para la revista y lo que hicimos nosotros fue documentar eso durante 2 días. El primer día era ellas jugando, en un lunes cualquiera, y lo jugaron 4 personas, que son Marta y Teresa, su hija, la hija de Marta y la sobrina de Teresa, pero todas en el atuendo de cholita paceña. Jugaron los 18 hoyos y para mí fue súper interesante ver más que nada cómo la habilidad que tenían para jugar tranquilamente. Y después el segundo día fue más o menos enfocarnos en lo que era documentar su día a día como trabajadoras y ese contraste que había, ¿no? Ya con su atuendo de uniforme de trabajo, haciendo un servicio de jardinería en lo que es el grueso del campo de golf, que es un campo inmenso. Entonces, fue una experiencia muy linda, pude documentar imágenes bastante interesantes y tuve que esperar casi un año porque era una revista que se publicaba ocasionalmente nuevos números. Entonces, como te digo, yo este trabajo lo hice a mediados del 2023, tuve que esperar hasta el final del anterior año, 2024, para que se publique y después recién tratar de difundir un poco las imágenes que había documentado. Es ahí cuando justo coincido con la convocatoria de Sony Photography Awards, veo las diferentes categorías que estaban disponibles y la que yo sentí que encajaba mejor la historia era la de deportes. Entonces encajé la historia de Marta y Teresa en la categoría de deportes. Pasaron como que un mes y medio y me llegó la noticia y la buena suerte que salí segundo lugar. Entonces para mí fue un reconocimiento gigante porque si bien tenía mucha expectativa con el trabajo porque estaba muy orgulloso de él, nunca pensé que iba a llegar a un segundo lugar de un concurso tan masivo. El impacto que ha tenido ese trabajo allí en Bolivia, o por lo menos dentro de tu círculo de conocidos, en los medios, ¿ha tenido alguna repercusión o ya es algo como que bastante habitual ver imágenes, en este caso de cholitas, dando vuelta al mundo? Ha tenido muy buena repercusión, pero es cierto lo que digo, ¿no? La cholita boliviana en los últimos 5 o 10 años como que se ha puesto en el mapa. Por el empoderamiento que han tenido y sobre todo en los diferentes oficios en los que trabajan y siempre en su atuendo, ¿no? Hay, no sé si has escuchado de las cholitas escaladoras, Sí. hay cholitas escaladoras acá en La Paz que acaban de hacer cima en la Aconcagua, creo que es un año, y ahora su plan es hacer cima en el Everest. Hay cholitas patinadoras, entonces, que skaters en realidad, entonces que también hasta hubo una campaña mundial de la marca de zapatos Vans con ellas. Yo tuve la oportunidad igual de hacer retratos a una cholista barista que trabaja en un café haciendo diferentes especialidades de café. Esto fue para la revista Vogue de México en 2019 y también hice fotos de otra cholita, es conductora de un bus público acá, que son los Puma Qatari, que son parecidos a los buses que hay en cualquier otra parte del mundo, solo que la línea de buses se llama Puma Qatari y esta señora es la que trabaja manejando el bus en su atuendo de cholita. Entonces, sí, hay cholitas luchadoras también, entonces es como que han estado incursionando en diferentes oficios, pero nunca fue muy explorado el tema del golf y sobre todo como que es un deporte muy elitista, entonces ver a una cholita en ese contexto tal vez fue bastante interesante y sí tuvo muy buena acogida. Tuve un par de entrevistas con medios impresos, pero más que nada tuve más acogida fuera de Bolivia por este reconocimiento.
que hoy se esté hablando de estos temas, ¿no? En lo social, que es bastante importante y positivo para la sociedad boliviana en general, y se puede hacer a través de la fotografía, en este caso tu fotografía. ¿Eso qué genera? Pensando que hace 19 años atrás vos estabas haciendo una carrera totalmente administrativa que nada tenía que ver con imágenes. Genera bastante orgullo, no te voy a mentir, después de tantos años tener este tipo de reconocimiento y más que nada hablar sobre gente boliviana siendo retratados por un boliviano como soy yo, para mí es un orgullo tremendo, ¿no? Entonces, una sorpresa al principio, pero es como que lo logré, por fin, ¿no? Logré después de tantos años de carrera tener como que, no te digo que mi meta era ganar un concurso o algo así, pero el poder ser reconocido como boliviano, retratando a gente boliviana, para mí es un orgullo tremendo. Te saco un poco del tema de lo que es la fotografía como tal, de lo que ha sido este recorrido y esta distinción de los Sony Photography de este año 2025. Te llevo al plano por allí un poquito más aburrido, si se quiere, en la fotografía. Yo digo que el que le gusta la fotografía no encuentra nada aburrido, aunque por ahí la edición a veces es un poco tediosa, ¿no? Pero tiene poco de aburrido. Parte del trabajo. Claro. Elaborar una producción de este tipo, ¿no? En el caso de las cholitas jugando golf. Tenés que hacer una preproducción con más tiempo, si bien dijiste fueron 2 días de trabajo, o sea, lo que fue producción fue corto, pero lo que fue la preproducción, hablando en parte, un poquito de la teoría de lo que son los procesos fotográficos de documentación, este tipo de trabajo, es la preproducción, ¿la abordás igual que cualquier otro tipo de trabajo o tenés que ser más delicado, más minucioso, tener en cuenta otras cosas que normalmente no las tenés en cuenta? En este caso fue interesante porque me metí a todo lo que es esta preproducción y producción, porque el escritor de la nota para la revista donde se publicaron las fotos, él no hablaba mucho español, fui como su intérprete, entonces en cuanto a la preproducción me encargué mucho en la logística de coordinar fechas, de tener horarios establecidos, pero también todo en conjunto con este escritor que era Oli, ¿no? Eso ha debido ser como que unos 3-4 meses, no de constante preproducción, pero de una cadena de correos electrónicos donde se trataba de llegar a un consenso en cuanto a horario y una fecha en específico. Y en cuanto al día de producción, hubiera querido ir con un asistente tal vez para tenerlo todo un poquito más cómodo, pero la gente del club de golf fue muy amable y me dio una mano para movilizarme, porque uno de los retratos que hice yo utilicé 2 flashes, entonces tenía que llevar pedestales, mi softbox, Claro. 2 flashes, entonces eso, si no hubiera sido por la gente del golf, tal vez me hubiera dificultado mucho, sobre todo por la distancia entre hoyos, ¿no? Porque estaba documentando todo un partido de golf, o cómo se llama en realidad, pero eso me facilitó un montón. Pero solamente eso, yo creo que si hubiera sido un trabajo personal, obviamente hubiera demandado mucha más logística, preproducción, mucha más investigación, pero dado que era un trabajo comisionado, entonces fue algo puntual. Y desde el punto de vista, sí, en este caso, de las cholitas, las modelos, vamos a llamarlas, sí, la disposición de buenas a primeras dijeron sí, no hay ningún problema, lo podemos hacer. ¿Hubo alguna restricción? Te dijo, mira, todo bien, pero este tipo de foto no, qué sé yo, o no sé. Por ese lado, ¿cómo fueron las negociaciones? La verdad es que todo fluyó bastante bien. Marta y Teresa siempre estuvieron predispuestas a cualquier tipo de fotos. Obviamente yo, mi idea era no molestarlas mientras estaban jugando al golf. Entonces yo traté de ser lo menos entrometido posible durante el partido. Sí aprovechaba hacer como que cosas un poquito más naturales mientras ellas iban caminando a cada hoyo, porque no tenían como que un pequeño carrito de golf, ¿no? que es típico, sino que lo único que fue diferente ese día que
justamente para alargarlo un poquito más y para que yo tenga la posibilidad de hacer más fotos, es que íbamos caminando de un lado a otro. El carrito lo único que hacía era transportar mi equipo, que es lo que me ayudó un montón, pero en todo lo demás yo iba con mi pequeña cámara, con mis lentes y con mis memorias y las acompañaba a hacer las fotos. Pero después, tal vez las noté un poco tímidas al principio, pero creo que es absolutamente normal, sobre todo si es que tienes un escritor que no habla español y tienes a un fotógrafo que llega con lentes y con flashes, pero traté de entablar una buena conversación con ellas desde el principio, entonces nos hicimos bastante amigos y al final de ese día donde jugaron golf es donde les pedí hacer los retratos, que en realidad son los retratos que más se han reproducido, sobre todo en la página de Sony Photography Awards, que un retrato en un hoyo en específico, que es el hoyo lunar, se lo llama acá en el club de golf, donde puedes ver la muela del diablo, una formación de montaña que parece la muela de un diablo, por eso se le llama así, y ellas posando con sus palos de golf. Entonces, eso fue al final del día, cuando ya tenía 100% de confianza y tuve todo el tiempo del mundo para armar mis flashes y hacer ese retrato. Si bien dijiste que es un trabajo que fue hecho por encargo, normalmente nosotros los fotógrafos decimos, bueno, si me gustó el trabajo, si siento que por ahí, bueno, cumplí con el medio, pero es algo que me gustaría seguir desarrollando de manera personal, y luego de este reconocimiento te queda el gusanito de la curiosidad para decir, voy a seguir realizando este proyecto, o ya tiene punto y final, o de allí nace algún segundo proyecto de esta experiencia. Yo creo que se podría indagar un poquito más. Yo creo que se podría realmente indagar un poco más en las historias y hacer fotografías más de su día a día y ya ir como que un tema un poquito más tal vez personal, visitar sus casas, visitar cómo es su cotidianidad, eso tal vez para extender un poco lo que es este proyecto, ¿no? Porque las fotografías más que nada se enfocaron en ellas jugando al golf, pero yo quisiera como que indagar un poquito más y tratar de retratar a Mark y Teresa como personas comunes y corrientes viviendo su día a día en la ciudad de La Paz. Claro, le recordamos a la audiencia que fueron dos cholitas jugando golf porque el pedido vino de una revista, obviamente dedicada al mundo del golf. También por ahí tenés la limitante de inicio-final, pero está muy bueno el tema, que son proyectos que se pueden seguir desarrollando más allá del encargo que se hizo en un momento. Michael, te saco un poquito de este tema y quiero ir un poquito a una pregunta bastante general, ya un poco para darle cierre a la entrevista, para dejarte libre, como digo acá, para que sigas con tus actividades. La fotografía social, cuando digo social, digo no solamente de fiestas, de eventos, de bodas, 15 años, etcétera, más allá de la fotografía de calle, la fotografía social allí en Bolivia. ¿Qué tiene, qué le falta? ¿Cómo está hoy en día? Porque si bien hemos dicho que, bueno, que Bolivia, La Paz, tiene muchos condimentos visuales que han hecho que la fotografía boliviana se esté dando a conocer cada año más y más, y que haya cualquier cantidad de fotógrafos y de fotógrafas que están dando vuelta al mundo. Bueno, hoy estás, afortunadamente, y felicitaciones nuevamente, ahora decimos en público, por estar dentro de esa lista de fotógrafos de allí de Bolivia que se han dado a conocer a nivel internacional. Pero ¿cómo es ese mundo de la fotografía social allí en Bolivia? ¿Qué tiene? ¿Qué le falta? ¿Está en auge? ¿Todavía hay mucho por explotar? Yo creo que es que el tipo de evento que hago de bodas, yo creo que es bastante, no lo quiero llamar universal, pero se parece mucho a cualquier otro país en Latinoamérica, ¿no? El auge de fotógrafos de boda en Bolivia en general sí ha estado creciendo un montón, tanto fotógrafos como videógrafos de boda, porque hay que admitirlo, es un rubro que es bastante rentable. Eso es una realidad. La fotografía de boda es una fotografía que puede llegar a ser muy rentable, pero obviamente es demasiado exigente en varios ámbitos. En el ámbito físico, por ejemplo, estar 12, 13 horas parado documentando un evento
te toma un peaje. Mi espalda a veces me pide perdón, sobre todo cuando estás con tu cámara y un lente, todas esas horas es bastante complicado. El manejo de información, la cantidad de gigas que tú disparas por un día de boda es un montón, sobre todo si es que tienes un segundo fotógrafo como yo generalmente lo tengo. El hacer backups, la edición que tú lo has mencionado hace unos minutos, es muy difícil. Entonces tratar de automatizar lo más que se pueda todo ese proceso, súper difícil. Entonces es una fotografía que demanda bastante, pero al mismo tiempo es muy rentable. Y lo que más me gusta de la fotografía de boda es una fotografía que demanda todo tu conocimiento como fotógrafo. Todo lo que he aprendido en la calle, todo lo que he aprendido en retratos, todo lo que he aprendido en iluminación, en gastronomía, todo lo que he aprendido en diferentes ámbitos, todo se puede resumir en un día. Entonces, eso me da mucha práctica, ¿no? Y sobre todo esa agilidad mental para tratar de resolver cosas que capaz las tienes que hacer en un segundo. Esa práctica me la da la foto de boda, ¿no? Sobre todo de cómo interpretar si es que debería utilizar luz natural o debería utilizar flash, cómo debería iluminar cierta locación. Todo eso me lo ha dado la fotografía de boda y creo que es por eso que la fotografía de boda en general, y no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo, está atravesando un crecimiento muy grande. Lo ves con la cantidad de canales, de tutoriales, de talleres, de congresos. Entonces, es una fotografía que está en auge. Y puntualmente allí en Bolivia, ¿mantiene la esencia de la fotografía tradicional de boda, de, por ejemplo, creo que somos más o menos contemporáneos en la edad, podemos hablar de nuestros abuelos? ¿Es esa fotografía, mantiene la esencia de esa fotografía de boda o ha venido evolucionando también? Ya es una fotografía más artística, más siglo XXI, más 2025, va más por lo artístico que por ahí, esa foto clásica que encontramos en una casa, que vemos la foto de nuestros abuelos casados el día del matrimonio, qué sé yo. ¿Cómo es? Yo creo que la fotografía de boda en general ha ido evolucionando, sin duda alguna. Obviamente lo protocolar siempre se va a mantener, que eso es de la ceremonia, primer baile, brindis, por ejemplo, ¿no? Ese protocolo siempre se va a mantener, pero cómo documentas ese protocolo y cómo documentas el día en general, obviamente ha ido evolucionando y sigue evolucionando constantemente. La manera como los trends que se llaman para editar fotografía de boda o las composiciones siguen evolucionando año tras año. Entonces lo que tú y yo vemos por ahí fotos de nuestros abuelos casándose, que son fotografías súper señoriales, serios ellos, tal vez ahora se está buscando algo mucho más natural, verdadero, honesto, expresiones naturales. Entonces yo creo que la fotografía de boda se está yendo mucho más hacia ese lado. ¿Se está volviendo a imprimir o se ha mantenido en digital? Depende. Yo, por ejemplo, de acuerdo a los diferentes paquetes que yo puedo ofrecer, sí siempre te voy a ofrecer un fotolibro. Y además que yo, como soy y sigo siendo diseñador, a mí me gusta diagramar. Claro. Yo te voy a ofrecer un fotolibro que es tangible, que yo te lo voy a diseñar y que te va a llegar a tu casa, ¿no? Pero sí, la fotografía digital ha hecho que todo sea mucho más fácil, ¿no? Y ahora con el acceso a la nube, entonces tú puedes subir las fotos a la nube, compartes un link y los novios van a tener una galería ahí para el tiempo que tú dispongas, ¿no? Pero sí, yo siempre trato de ofrecer esa tangibilidad que es el fotolibro en este caso. Buenísimo. Última pregunta y te dejo, te libero. Después de esta charla, de estos 40 y pico minutos, hablando un poquito de fotografía, de este mundo donde estás inmerso, si te pregunto hoy en día, ¿qué es la fotografía para Michael Dunn? La fotografía para mí es mi lenguaje visual, mi medio de trabajo, mi pasión, es básicamente todo, la fotografía. Buenísimo.
Bueno, Michael, a ver, quienes están escuchando el programa dicen, bueno, por ahí quiero, que nos escuchan ahí en Bolivia y dicen, bueno, quiero ver un poquito el trabajo de Michael para contratarlo, para llamarlo, para pedirle una sesión de fotos, para decirle, Michael, quiero hacer una salida fotográfica porque sé que sos fotógrafo de calle y por ahí quiero practicar mi fotografía de calle y dice, bueno, quiero un guía, alguien con experiencia en el mundo de la fotografía, un maestro y te quieren contactar. ¿Por dónde lo pueden hacer? Yo creo que la manera más fácil de contactar es mediante mi Instagram. Michael Dunca es mi usuario. Está abierto, no es privado, entonces si es que me quisieran seguir, por favor háganlo. Me mandan un mensaje y si es que tienen alguna pregunta, yo estaré ahí para responder. Buenísimo. Bueno, Michael, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta horita de conversa, por dejarnos conocer tu fotografía, por ser parte de este mundo de la fotografía, que es algo que tanto nos gusta y nos apasiona y que bueno, que hoy en día nos permite conocer, parece mentira, ¿no? Pero una charlita de 40 minutos y hablando de fotografía nos permite conocer rincones de Latinoamérica que normalmente en los medios convencionales de noticias o medios de comunicación convencionales, como se los llama hoy en día, nunca nos hubiésemos enterado. Y gracias a la fotografía, aunque en este canal que es dedicado a la fotografía no hay fotos, pero digo, bueno, no hay fotos porque ya estamos atiborrados de imágenes fotográficas por todos lados en las redes sociales. Y bueno, hay que hablar también a la fotografía, hay que hablar de fotografía, no solamente hay que hacerlo, hay que formarse dentro de la fotografía y hay que conocer nuestra región de Latinoamérica a través de la fotografía. Entonces, un gusto, nos alegra mucho haber tenido esta horita de programa, de conversación, nuevamente felicitaciones, bueno, y que sigan llegando más distinciones, más premios y que sigan saliendo proyectos y eventos para que sigas produciendo fotografía y podamos encontrarnos en cualquier otro momento, que ya está en la lista de entrevistados y en cualquier momento te tocamos la puerta nuevamente para una segunda entrevista. Fede, muchísimas gracias nuevamente. Es muy necesario tener este tipo de medio, tu canal, tu podcast para hablar de fotografía y estoy contigo 100%. Yo creo que ahorita estamos igual siendo sobresaturados con imágenes y solamente hablar de foto me parece interesante. A mí me cuesta un montón hablar sobre mi trabajo, yo soy mejor mostrándolo, pero me encantan los retos y este ha sido uno de ellos. Obviamente agradecido por la oportunidad. Cuando tengas la oportunidad de venir a La Paz, aquí ya tienes un amigo y nada, agradecido nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a tomar en cuenta la invitación, así que en cualquier, no sé si va a ser este año o el que viene, pero me está picando el mosquito, pero tengo que ir, y así que tú siendo fotoperiodista, se vienen las elecciones en Bolivia en agosto, así que bueno, mira, puede ser la excusa justa, para ir. Justa. Sí, buenísimo. Totalmente. Bueno, Michael, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Igual. Muy bien. Un abrazo. Listo. Bien, conversábamos allí con Michael Dunn, fotógrafo de calle, fotógrafo de eventos sociales allí en La Paz, Bolivia. Con él conversamos esta noche al momento de hacer la entrevista. Recuerden @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, para que nos sigan, nos den sus comentarios y bueno, por allí también nos sigan a través de YouTube, donde todas las semanas tenemos una entrevista con un invitado o invitada diferente. Jueves tras jueves, un nuevo programa hablando siempre de este apasionante mundo de la fotografía. Federico Murúa se despide. Nos encontramos la próxima semana. Chau, chau.